Hola a todos y a todas, vamos a comenzar esta nueva cápsula en la cual veremos cambio de unidades de volumen. En la cápsula anterior estábamos calculando el volumen de mi taza de café, la cual la modelamos como un cilindro. A partir de esto calculamos el volumen de la taza de café, ¿cierto? Como el volumen del cilindro, esto es el área de la base multiplicado por la altura. Los cálculos que hicimos son los que aparecen acá, en donde calculamos que el área de la base era 11,9025 por pi, centímetros cuadrados, y la altura 7,8 centímetros. Los multiplicamos y obtuvimos finalmente un 292 centímetros cúbicos. Ahora, cuando pasamos al 292, cambiamos el signo de igualdad y pusimos este signo de acá, que lo que nos decía es que es una aproximación, no es el valor exacto. Y además, ¿cómo pasamos de pi a ese número, siendo que pi es un número infinito? Bueno, miremos un poco más en detalle el cálculo. Cuando multiplicamos por pi, lo que queremos hacer, ¿cierto?, es multiplicar por 3,14, 15, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se fijan, el resultado va a darme también 291,66389, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la verdad que este número que está acá va a tener infinitos dígitos hacia acá, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es, en efecto, aproximar, ¿ya? Y de esta manera tomar algún número de dígitos que sean lo que nos importan, dependiendo del problema que queremos abordar. En este caso, ¿cierto?, tenemos el 292. Como comentario aparte, el símbolo que está acá de aproximación también se ocupa de esta otra forma. Hay una diferencia que más adelante podemos discutir. Bueno, volvamos a nuestro problema. Los 292 centímetros cúbicos lo estábamos ocupando para compararlos, por ejemplo, con los 350 centímetros cúbicos de una lata de bebida. Entonces la verdad que con estos tres números bastaba para poder darme cuenta que 292 es menor que 350. El término que hemos ocupado acá de hablar de cuántos números de acá nos sirven es lo que uno conoce como cifras significativas. ¿Ya? En este caso tenemos tres cifras significativas en nuestro número que está representando el volumen de mi taza de café. La pregunta que sigue es, si yo tengo un número de cifras significativas determinada, ¿en dónde corto las siguientes y cómo las corto? O sea, ese corto entre comillas se refiere a que los números que van a salir y van a desaparecer de mi número original deben seguir algún tipo de regla. Y esa regla es la que se conoce como reglas de aproximación. Veamos ejemplos de regla de aproximación. Si tengo el número 102,35, lo que haremos va a ser aproximar a cuatro cifras significativas, en donde la quinta cifra significativa, si es 5 o mayor, va a aumentar una unidad de la cuarta cifra significativa. Como podemos ver, 102,35, la quinta cifra significativa es 5, por lo tanto debería aumentar una unidad y nos queda 102,4. Si en vez de eso nos piden, por ejemplo, tres cifras significativas, eso quiere decir que tenemos el 102. La cuarta cifra significativa, ¿cierto?, la siguiente de la que me están pidiendo es un 3. Eso es menor que 5, por lo tanto, simplemente nos quedamos en 102 y no aumentamos una unidad de la tercera cifra significativa. Otro ejemplo, 0,184 y nos piden dos cifras significativas. El 0 en este caso no cuenta como cifra significativa, por lo tanto tenemos el 1 y el 8. El 4 es menor que 5, eso quiere decir que con dos cifras significativas se mantiene en 0,18. Si ahora nos piden una cifra significativa solamente, entonces miramos el número y nos damos cuenta que luego de la primera cifra significativa está el 8, este es mayor que 5, por lo tanto deberíamos aumentar una unidad en la cifra significativa siguiente, eso es 0,2. Es importante notar, fíjense que está con muchas estrellas, es que cuando uno quiere hacer una estadística grande, en donde quiere sumar muchos de estos números, la regla de aproximación tiene una pequeña modificación. Esto es, cuando termina en 5 el número de la cifra significativa que yo quiero cambiar, entonces vamos a aumentar o disminuir dependiendo del siguiente número, o sea, la siguiente cifra significativa. Esto quiere decir que si yo tengo 0,185, de acuerdo a la regla de cifras de aproximación de un solo número, entonces yo diría, bueno, eso lo escribo como 0,19. Sin embargo, la nueva regla cuando quiero hacer estadística es que si el siguiente es un número impar, entonces lo subo.
Si el siguiente es un número par, entonces lo mantengo, como el ejemplo de acá. Se fijan acá, 0,185, dos cifras significativas, sin embargo, el siguiente es un número par, por lo tanto no sube y se mantiene a 0,18. En este curso vamos a trabajar con la regla de un solo número, o sea, como las que vimos en las hojas anteriores, ¿ya? Y esta la vamos a tener presente solamente cuando tengamos que hacer algún tipo de estadística con muchos números. Vamos a ejercitar con cambio de unidades de volumen.